Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Rosa Fernández, una mujer que aprendió a caminar con Dios paso a paso y hoy tiene un testimonio poderoso por contarnos. Antes de conocer allí su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Dios me oye. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Rosa Fernández tiene 48 años, es de nacionalidad chilena, oriunda de la ciudad de Santiago, región metropolitana. Está casada con Omar Reyes hace 32 años y juntos tienen 2 hijos, Brian y Kevin. Viene de una familia sencilla y humilde. Tiene 6 hermanos y unos padres maravillosos que le enseñaron el amor por los demás sin prejuicios ni límites. Un día se reencontró con una ex compañera de colegio quien le entregó el mensaje, pero Rosa no lo tomó en serio. De camino a su casa desafió a Dios, diciéndole: «Si eres tan poderoso, haz que me vuelva a enamorar de mi esposo». Con los años se dio cuenta que así fue y hoy está profundamente enamorada de él. Su hijo Brian sufrió una depresión severa a causa de bullying que recibió en el colegio y lastimosamente quería atentar contra su vida. Hoy conoceremos el maravilloso testimonio de Rosa Fernández. Quédate en Identidad. ¿Cómo es tu relación diaria con Dios? ¿Jesús es tu mejor amigo? ¿Jesús es tu confidente? Hoy tenemos a una tremenda protagonista. Ella es Rosa Fernández y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia y hablar un poco más al respecto, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Rosa, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, felices de que estés aquí con nosotros, acompañándonos, contándonos tu Muchas historia, con gracias. esa sonrisa hermosa que nos proyecta. Dice que nosotros tenemos neuronas espejo y cuando vemos a alguien sonreír, mostrar los dientes, carcajear, uno de inmediato también sonríe y eso es lindo Sí, que podamos transmitir un poco de esta oxitocina también que es muy beneficiosa para nosotros, así que bueno. sí, me gusta sonreír. Feliz, feliz de que estés aquí en el programa, Rosita. Gracias. Cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas, bueno, cómo se llama tu esposo, tus hijos. Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Bueno, yo ahora actualmente me encuentro viviendo en Loncoche, que es una comuna de la Araucanía, muy cerca al lado de Villarrica. Y bueno, mi esposo, soy casada, mi esposo se llama Omar. Tengo 2 hijos, Brian y Kevin. Grandes ellos, el mayor tiene 32 y el menor 30. El menor eh, tiene su vida también y tengo 2 nietos lindos con él. Ah, lindo ver cómo crece la familia también, que son regalos y es una bendición, ya con nietos y tus hijos también. Y en el sur de Chile, que es maravilloso, hermoso, en Loncoche, un abrazo allí para toda la iglesia en Loncoche, a quienes nos escuchan, nos ven a través de los diferentes medios, de las diferentes plataformas, de la TV Nuevo Tiempo, en el YouTube también, en la radio, un abrazo gigante. Apreciamos mucho allí en Loncoche, que Dios les bendiga muchísimo. Y feliz por tu familia, Rosita. Quiero que me cuentes un poco acerca de tu infancia, tu adolescencia, rápidamente los recuerdos que tienes. Tuve una infancia tranquila, una infancia relativamente tranquila, sencilla, bastante humilde. No vengo de una familia, no soy de una familia pudiente, bien sencilla, papás de trabajo, de mucho trabajo, de esfuerzo. Agradecida de Dios por los papás que tengo. Mi papá, perdón, mi papá siempre fue súper correcto, siempre nos enseñó las cosas cómo debían ser, cómo hacer lo correcto, cómo conducirnos en la vida con respecto a eso.
Mi mamá es la otra parte, ella siempre puso mucho amor en la crianza, mucha dedicación, no tengo nada que decir de ella, al contrario, solo agradecer porque una mujer maravillosa, muy humilde, muy sencilla, querida por muchas personas, por todas las personas que la conocen. El Señor dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, y es un mandamiento con promesa y tus días serán alargados, y eso veo en ti, mucho amor por tu familia, mucho respeto también por tus papitos, por lo que te entregaron, y eso se agradece muchísimo en esta era y que podamos reflejarlo y transmitirlo. Rosita, tú fuiste mamita a tus 15 años y más adelante y ahí tú nos vas a conversar y hiciste una primera conversación con Dios. Cuéntanos qué fue lo que le pediste a Dios y cómo Él empezó a responder en este contexto, en esta situación personal que viviste. Nosotros siempre conversábamos que nos queríamos casar desde el principio, entonces pasó el tiempo, fui mamá, nos casamos, después obviamente fui mamá muy joven, hubieron ahí dificultades de parte de él, mía, discutimos, hubo un momento en que nuestra relación estuvo como en una crisis muy grande y en ese momento yo ya adulta me encontré con una ex compañera de colegio de enseñanza media y recuerdo que me encontré con ella, me va a ver a la casa, nos vamos, la voy a dejar y en una esquina conversando, ella había conocido al Señor, ella pertenecía a una iglesia protestante y me habla, me entrega el mensaje, pero yo en ese momento no me importaba mucho, así que me acuerdo que le dije, ya está bien, le dije, ella se llama Hilda. Le dije, ya está bien, pero primero me tengo que tirar una canita al aire. Yo en ese tiempo no conocía al Señor. ¿Qué significa ese dicho Eso chileno, querida significa Rosita? Ok. desordenarte, hacer algo malo, desordenarte. Eso significa. Entonces, yo riéndome un poco con ella, pero yo ahora yo puedo interpretar lo que pasó, porque yo de alguna manera igual recibí el impacto del Espíritu Santo en ese momento. Y yo hoy lo puedo interpretar de esa forma, ahora que conozco a Dios y eso, porque cuando yo me iba de vuelta, yo me despido de ella, nos despedimos, ella se va a su casa, yo avanzo y me acuerdo que ahí a mitad de calle, me acuerdo que yo desafío a Dios y le digo, bueno, si tú eres tan poderoso, haz que me enamore nuevamente de mi esposo, porque yo ya no me interesaba incluso seguir mi matrimonio, estábamos muy mal los dos. Y le digo, haz que me enamore nuevamente de mi esposo. Pasó el tiempo, yo seguí mi vida desordenada un poco, salía, me preocupaba de las fiestas y esas cosas, y de pronto pasó el tiempo y me vi nuevamente sumamente enamorada de mi esposo y hoy es lo que es una de las personas que más amo, obvio, mi compañero de vida, no quiero perderlo, quiero al contrario, quiero que vaya conmigo al cielo y por eso oro siempre, porque él no es adventista. Ahí es fundamental lo que tú dices, Rosita, la oración, el amor, el ejemplo que tú le estás dando, no desistir. El Señor dice en su palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, por eso es como la necesidad también de ir, de reunirnos. Y el Señor dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Y Yo bueno, por estaré la en medio de familia, ellos. exacto, yo estaré en medio de ellos. Amén. Así que, bueno, orando y bueno, agradeciendo en esta parte de tu historia esa genuinidad con la cual tú le hablas a Dios. Y eso Dios lo permite en esta relación, en esta amistad también, en esta sinceridad, obviamente con mucho respeto, con mucha reverencia, pero también con mucha sinceridad, porque Dios desea que le respondamos y que conversemos con Él y me parece muy valioso. Sin embargo, más adelante, de año 2004-2005, sucede algo con tu hijito con respecto a una depresión severa a causa del bullying que les marcó muchísimo. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y cómo nuevamente tú ahí clamas a Dios y cómo Él responde. Tengo que reconocer que fue una mamá un poco sobreprotectora y creo que de alguna manera eso afectó quizá en su personalidad, en su carácter. Él se aferraba mucho a nuestra protección, entonces quizás eso de alguna manera no ayudó. El tema es que él ya estaba para entrar a primero medio, él entra a primero medio y en Santiago en un colegio de allá. Y bueno, esto produjo varios cambios, él tenía que transportarse en locomoción colectiva, cosa que antes no había hecho, el colegio quedaba cerca. Entonces, bueno, yo creo que fueron varias cosas.
sufre bullying en primero medio y él lo pasó muy mal, y eso le produjo a él, como tú bien lo mencionabas, una depresión severa. Fue muy fuerte, fue un momento muy potente en nuestra vida, lo pasamos mal. Me acuerdo que lo andábamos cuidando para que él no se quitara la vida, ¿sí? Porque a eso llegó, a ese nivel llegó su depresión. Aparte, yo también estaba muy colapsada por varias razones, porque estaba cuidando sobrinos, sobrina, y me acuerdo que me hice cargo de dos niñas que habían sufrido abuso, y su mamá no hallaba qué hacer, estaba desesperada porque ella inmediatamente, apenas su hija sufrió abuso, ella la sacó de donde estaban, se fue y empezó a tener dificultades. En eso me pidió a mí que le ayudara y me hice cargo de esas niñas por 2 años. Luego de eso, bueno, todo eso se juntó obviamente y bueno, Brian era mi mayor preocupación en ese momento. Tuve harto apoyo de mi otro hijo, de mis padres, yo vivía con ellos en ese momento y andábamos cuidándolo para que no le pasara nada, para que no se hiciera daño. Ya, bueno, la historia es larga, pero en realidad ya cuando yo vi que esto se me salía de las manos, que era algo que yo no podía arreglar, no podía hacer nada en realidad, no estaba en mis manos, comencé a orar. Yo sin conocer a Dios todavía, obviamente yo siempre creí de niña, pero creer como todos creen, como me enseñaron que Dios existía y creía. Empecé a orar y le dije a Dios que me ayudara, que yo ya no hallaba qué hacer y que Él quería quitarse la vida, que si Él tenía que irse, que Él se lo llevara. Le dije, le entregué mi hijo a Dios, le dije, si Él tiene que irse, que sea a tu manera, no a la de Él. Le dije, no quiero, yo le dije, yo voy a sufrir mucho, lo voy a extrañar, es mi hijo, lo amo, me lo diste, pero si tú te lo llevas, yo lo voy a entender, le dije. Y ahí después de eso le dije, pero si tú decides dejármelo, si tú decides dejarlo conmigo, por favor, sánalo. Aunque sea de a poquitito, de a muy poquitito, pero sánalo. Bueno, el Señor decidió dejarlo. eh, Él estuvo en tratamiento psiquiátrico con varios doctores. El último me acuerdo que es el que logró estabilizarlo, que un doctor muy bueno que después con los años lo busqué para recomendarlo y él había fallecido. Yo digo, el Señor lo puso en mi camino, pero en ese transcurso en que yo le entrego mi hijo al Señor, él comenzó a sanar. Me acuerdo que en varias oportunidades, por todo lo que significa llevar la carga de esta depresión, yo en ocasiones había olvidado darle sus pastillas y él siempre tenía retrocesos en ese momento. Pero, pero cuando yo ya le entregué esto al Señor, recuerdo que una vez se nos olvidó que él tomara los medicamentos y sabes tú que nunca más volvió a tener retrocesos. Nunca más volvió a tener retroceso y comenzó a sanar y de a poquito yo veía a mi hijo mejorar. Wow, qué Y ahí hermoso. fue cuando después yo conozco al Señor y veo este episodio de mi vida bonito que pasó con él Sí. también. El Señor dice en su palabra, clama a mí y clama a mí y yo te Amén, responderé y te mostraré, te enseñaré cosas que tú no te imaginas. amén. Y en esa relación, en este compañerismo, tú clamas a Dios. Y ahí quiero que continúes con la historia en esta parte, donde tú conoces a Dios, donde vuelves y clamas a Él, qué es lo que sucede y también cómo repercute en la vida de tu hijito, donde Jesús lo sanó, le restauró, eliminó esa depresión, esa situación severa que como seres humanos también nos acompleja. El Señor nos hizo con emociones, con sentimientos también. Y en este caso, Rosita, yo quiero que tú me cuentes, es 2010, qué fue lo que sucedió y también cómo repercute también en tu familia, también por supuesto, Rosita. Bueno, él comenzó a sanar, él comenzó de a poquito a sanar, yo vi la mano de Dios en él. Bueno, yo me acuerdo que le dije al Señor, por favor, sánalo y yo voy a intentar hacer tu voluntad, porque yo en realidad no sabía bien cómo era la vida cristiana, pero poco a poco, claro, empecé a tratar de hacer las cosas mejor. Bueno, pasó el tiempo, yo en ese entonces vivía con mis papás y después recuerdo que yo me cambio de casa. Me cambio a la comuna de La Florida, arrendamos una casa ya con mi esposo que después la adquirimos, nuestra casa ya. Y recuerdo que viene el terremoto el 2010, el 27F, y yo estaba viviendo, llevaba una semana viviendo ahí. Entonces, obviamente me afectó, estaba sola,
fue un poco complejo. Yo estaba acostumbrada siempre a vivir con mi papá. Pasó una semana, me acuerdo, o sea, pasaron varias semanas y yo empecé a acercarme a Dios. Empecé a necesitarlo cada vez más. Obviamente, varias cosas pasaron en intermedio, entonces yo obviamente empecé a acercarme cada vez más a Él. Bueno, pasó el tiempo, producto de... yo estaba un día al fondo de mi casa es una casa angostita ahí en la Florida, pero larga hacia atrás, y al fondo yo estaba ahí metida en el computador, y me recuerdo que estaba jugando en el computador. Mi esposo, mi familia estaban adelante y ellos no se dieron cuenta de nada, fue bien gracioso de alguna manera la cosa. Y recuerdo que estaba frente al computador jugando y aparece un enlace para darle clic. Y decía, ¿has intentado alguna vez quitarte la vida? Y yo di clic porque pensando en Brian obviamente seguía con su depresión. Yo te digo esto de que comenzó a sanar, pero no fue automático. Él siguió con la depresión, obviamente, y fue complejo. Pero bueno, yo le doy clic a esa frase que decía, ¿has intentado alguna vez quitarte la vida? Pensando quizás que sería una página médica o algo, me podían ayudar con Brian. Y decía enbuscadedios.com. Lo recuerdo clarito. Y me acuerdo que entró y comenzó a enviarme como varios mensajes. Si te gustó lo que leíste, da clic. Sí, da clic. Y yo daba clic. Salían unos testimonios. Si te gustó lo que leíste, da clic. Yo le daba clic. Luego me aparece la carta del Padre hacia el Hijo, una carta de Dios hacia nosotros. Si te gustó lo que leíste, da clic. Yo le vuelvo a dar clic. Bueno, al final, después de leer varias cosas, recuerdo que aparece una oración pequeña, corta, pero muy, muy profunda. Yo ahora no recuerdo lo que decía esa oración, pero esa oración en mí provocó eh, soltar en llanto y entregarle mi vida al Señor en ese momento. Y lloré y le dije, Señor, yo de hoy en adelante yo te entrego mi vida, yo no sé si algún día voy a ir a una iglesia, no sé qué va a pasar conmigo, pero mi vida es tuya. Yo de hoy en adelante te entrego mi vida, mi corazón, todo. Tú haz conmigo lo que tú decidas. Y comencé a orar mucho. Ese momento fue un momento súper especial. Recuerdo que esa página me enviaba, no tenía nombre de congregación, nada, pero me acuerdo que me enviaba y me daba las recomendaciones, me llegaban en mi correo y me decía que tenía que leer la Biblia todos los días. Yo no tenía orientación, así que yo la tomé y la empecé a leer desde el principio. Me acuerdo que también estudié Apocalipsis, yo sin entender mucho, pero en ese momento me gozaba en esas cosas. Seguía todas las indicaciones y empecé a avanzar, a avanzar. Más o menos a las 2 semanas, recuerdo haber sentido la necesidad de ir a la iglesia. Yo siempre oraba mucho, todo lo ponía en manos de Dios. Cuando estaba angustiada, oraba y reclamaba esa promesa, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y cuando se me quitaba la angustia y me sentía como que de alguna manera me alejaba un poquito de Dios, recuerdo que le decía, Señor, pon angustia en mí porque yo no me quiero alejar de ti. Era como bien, bien loco, bueno, cuando uno inicia la vida cristiana. Bueno, luego de eso comencé a avanzar. A las 2 semanas, como te decía, eh, sentí la necesidad de ir a la iglesia. Yo creo, obviamente, que el Señor lo puso en mi corazón y comencé a llamar por teléfono, a buscar información en internet, iglesia adventista, iglesia bautista, iglesia metodista. Buscaba distintas congregaciones. Yo el nombre de la iglesia adventista lo conocía porque yo estudié en un colegio de dueños adventistas. No era adventista el colegio, pero era de dueños adventistas. Y por eso conocía el nombre. Y también sabía esta diferencia entre el sábado y el domingo. O sea, no conocía por qué, pero sí, algunos guardaban el sábado y otros guardaban el domingo. Eso era algo igual que siempre estaba en mi mente. Eso era algo que me llamaba la atención. Pero sí yo comencé a orar para decirle al Señor que me guiara porque yo quería guardar su palabra. Yo le dije, hay muchas congregaciones, yo no quiero irme a cualquier lugar. Yo quiero que tú me guíes porque yo necesito obedecerte a ti. Yo no quiero irme a cualquier lugar. De hecho, yo estudié, antes de eso, estudié con una testigo de Jehová que llegó a la casa cuando vivían de mis papás y quizás hubiese sido testigo de Jehová, no lo sé si lo hubiese ubicado porque yo la busqué cuando conocí al Señor y nunca la encontré a ella. Pero bueno, la cosa es que buscando información al final me decidí por la iglesia adventista. Llamé a un número telefónico que encontré ahí en internet también,
Y recuerdo que me comuniqué con una niña, ella me dio yo le conté mi experiencia, me acuerdo que me dio las iglesias adventistas más cerca donde yo vivía, me preparé el día viernes, preparé mi ropa y dije yo, mi mejor ropa que en ese tiempo era un pantalón color crema y una blusa negra, recuerdo claramente eso. Y me acuerdo que le dije a mi esposo Omar, le dije voy a ir a la iglesia mañana. Y él me miró así como extrañado y me dijo, ya, me dijo, así, ya, bueno, me dijo que así como que extraño, pero bien. Y yo al otro día partí a esa iglesia. Bueno, todo esto cuando traté de comunicarme a ese número, nunca lo logré nuevamente. Eh, Fui a la iglesia, me recibió, recuerdo, Solange, una chica que todavía es miembro de allá de Renuevo en la Florida, una iglesia que me vio nacer, que quiero mucho. Y ahí en ese lugar ella me recibió y me dijo, feliz sábado. Yo le dije, es primera vez que vengo. Me dijo, feliz sábado, pase. Me hizo pasar. Llegué a una clase de escuela sabática porque llegué temprano, llegué a las 9:30, que es la hora donde se congregaba, iniciaba la escuela sabática. Me recibieron con mucho amor, les conté ahí a grandes rasgos ahí a los hermanos de la clase cómo yo había llegado a la iglesia. Me acuerdo que ahí me recibió el maestro de esa clase, era el hermano Ciel, que, bueno, él con su familia después fueron los que me dieron los estudios bíblicos, bueno, fueron quienes me discipularon a mí en este Totalmente. caminar. Voy a hacer una pausa en tu historia, Rosita, porque Sí. tengo que comentar 2 cositas aquí al respecto. Bueno, 3. La primera, instruye al niño en su camino y aun cuando Amén. fue viejo no se apartará de él. No es casualidad de que en tu niñez hayas estudiado en un colegio donde habían personas que eran adventistas. Algo queda, alguna semilla o el Sí. nombre, algo queda. Eso me llama mucho la atención. Tampoco no es casualidad que ella, no, me decido por esta, porque venías estudiando el Espíritu Santo, impresionando tu corazón, porque tantas religiones, tantas iglesias, y nos dice el Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dime, muéstrame. Oraba mucho por eso. Orabas mucho por eso y al sentir paz y seguir con este proceso, realmente es ver impactantemente cómo Dios respondiéndote, atendiéndote, escuchándote, porque me imagino, me la dibujé en mi cabecita, tú entrando allí a la iglesia, me imagino un poco nerviosa también, conversando también con Dios de cómo va a ser el encuentro, de que te hayas preparado. Me parece tan especial y significativo, querida Rosita, y me emociona muchísimo, porque en este punto de tu historia se replica en diversas partes del mundo de este primer paso que nosotros damos, pero no solos, con Dios, de ir a su casa, de ir a su iglesia, de decir, hola, estoy aquí por primera vez, me invito a nuevo tiempo, en este caso si están aquí escuchando en este momento, y no tener temor y clamar mucho y pedir mucho a Dios para que Él les siga mostrando ese camino, esa verdad. Dice el Señor en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Rosita, vamos a hacer una segunda parte de tu historia, vamos a dejar en pausa esta primera conversación que fue muy enriquecedora, pero quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia hasta este punto y por supuesto nos vamos a encontrar muy pronto para la segunda parte y continuar con el relato. Adelante, querida Rosita, déjanos el mensaje final, un llamado, un texto bíblico, lo que nos quieras dejar aquí para cerrar esta primera parte de tu capítulo. Adelante. Solo decir que no dejemos de clamar, que no dejemos nunca de clamar a Dios. Dios siempre escucha, Él es tan misericordioso, Él está siempre atento a cada una de nuestras necesidades. He aprendido con el tiempo que llevo tomada de su mano, que uno tiene luchas y a veces se hace el camino difícil, pero siempre está dispuesto, así como el papá de este hijo pródigo que si se aleja vuelve y Él siempre está esperando. He aprendido eso y he aprendido que Él siempre escucha, que cuando tu corazón es sincero y estás dispuesto a que Él pueda hacer su voluntad en tu vida, Él está ahí y no te va a dejar nunca, nunca, aunque te equivoque 10.000 veces. Vuelve a Él porque Él siempre va a estar para ti.
Claro que sí, Rosita, amén. Muchas gracias por esa invitación y ese mensaje final también a no desistir, a seguir siempre tomados de la mano de Jesús, a construir poco a poco esta relación que se fortalece a través de la oración, del estudio de la palabra, de compartir la palabra con otros y por supuesto de ir a la iglesia. Te invito para que puedas acceder al sitio web www.encuentreunaiglesia.org y busca la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Di que Nuevo Tiempo te invitó. Dale una oportunidad a Jesús, fíjate en Él, por Él y para Él. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.